Bien, vamos a ir directamente al libro Romanos. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 1 de Romanos para comenzar a, a explicar algunas de las cosas que ustedes tienen ahí en su hoja. ¿Ubicaron? ¿Sí? Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Preciosa sociedad romana. A esta iglesia, el apóstol Pablo le va a explicar varias cuestiones. Y justamente lo que vamos a arrancar hoy es acerca de la ira de Dios. Ahora, a veces, ¿no es cierto? Como que es contrario. Todo el tiempo nosotros tenemos la imagen de Dios que es ¿qué? Amor, bueno, compasivo, misericordioso. Sin embargo, Pablo va a arrancar en este capítulo 1, va a arrancar diciendo justamente que Dios tiene ira, que Dios va a demostrar esta ira y que su juicio se va a hacer real en las personas. Cuando nosotros vamos al concepto bíblico de lo que significa la ira de Dios, es el malestar, es la bronca, es el odio que Dios le tiene a todo lo que tiene que ver con lo que quebranta su voluntad, lo que quebranta lo que Él quiere hacer, lo que quebranta lo justo, todo lo que tiene que ver con lo que está en contra de la voluntad de Dios, esto hace encender la ira de Dios. Ahora, esto por sí solo no sucede. Justamente estos versículos van a explicar que el hombre es justamente
el que enciende esta ira de Dios porque ha decidido volverle con sus actos la espalda a Dios. Ahora, vamos a ver algunos versículos que van a aparecer allí en la hojita. Los que han traído sus Biblias o lo tienen en algún formato y quieren acompañarme en la lectura, vamos a arrancar con el versículo 18. ¿Alguien lo quiere leer? Dale. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, ahora decimos, Dios tiene atributos. O sea, los atributos son las características únicas de Dios, que algún día las vamos a estudiar detenidamente. Pero hay una característica de Dios que se va a repetir 3 veces. Y es santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios que se va a nombrar 3 veces. No dice la Biblia que Él es bueno, 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 misericordioso, 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 pero sí dice que Él es santo, santo, santo. Él habita, dice la Escritura, que Él habita en la santidad. La palabra santo significa apartado. Por eso cuando se refieren a alguien que ha nacido de nuevo, como nosotros, que hemos conocido la verdad del Evangelio, somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados, llamados afuera del pecado para vivir en otro reino que es justamente en el reino de los cielos. Ahora, Dios tiene una resolución firme contra todo lo que es la maldad. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. 3:36, perdón, 3:36. ¿Quieres leerlo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Otra versión, la Reina Valera del 60, que es una de las versiones más usadas, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Contra la maldad no tiene concesiones Dios. Nosotros tenemos la bendición, después más adelante vamos a explicar algunas cuestiones con respecto a esto para no abusarnos, pero tenemos la bendición de tener a Jesús como nuestro abogado. Si no tuviésemos esta vía de escape, por decirlo así, viviríamos en un constante castigo, porque la maldad que en nosotros existe, la maldad que en nosotros hay, hace que Dios nos mire con ira. El desobedecer lo que Él manda hace que Él tenga ira hacia los desobedientes. Hay un hecho muy interesante que va a suceder en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Y dice así la Biblia: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto sucede apenas inaugurado el tabernáculo. Aarón fue llamado a ser sumo sacerdote y toda la tribu de Leví a ser justamente los sacerdotes de Israel. Allí había cantores, había servidores del templo, los que ofrecían sacrificios, todos tenían que ver con la tribu de Leví. De ahí era Aarón y sus hijos eran sacerdotes y oficiaban lo que tenía que ver con el culto, vamos a decirlo así, para que sea más sencillo de entender, el culto. Ahora, interesante que esta primer semana ellos se toman atribuciones que no les correspondía. Y dice el texto que ofrecieron fuego extraño, y Dios los ajustició. Esta expresión yo no sabía bien lo que significaba, entonces leí algo de literatura hebrea y hay unos libros llamados Midrash. Estos libros tienen que ver con la ley oral, no la escrita, que es la Torá, sino la ley oral. Y allí explican los rabinos cuáles fueron las causas por las cuales Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, presentaron este fuego extraño. Dentro de algunas de las cosas que ellos cuentan, no les correspondía a ellos en este tiempo hacer esta clase de acto, digamos, ¿no? Ellos no podían hacer esto en esta primer semana. Es más, los sacerdotes tenían prohibido, si iban a oficiar algún trabajo en su oficio de sacerdotes, tenían prohibido tomar más de 60 centímetros cúbicos de vino. Si tomaban más de esto, no podían servir, tenían que dejarle lugar a otro. Había cosas que las tenía que hacer su papá, pero aparentemente, y por lo que cuentan estos libros, ellos se pasaron de alcohol, no prestaron atención a las normas que estaban establecidas y ellos se presentaron sin respeto delante de Dios para ofrecer este incienso y ofrecer este acto allí en el tabernáculo. Dios no dejó pasar esto. Y según cuenta, el juicio vino a través del fuego. Y el fuego los termina quemando, pero no los quemó a ellos. Cuentan estos libros rabínicos que le entró fuego por la nariz y les quemó. Y ellos quedaron ahí. Y es más, Aarón tuvo prohibido llorar a sus hijos, porque esto había sido un juicio de parte de Dios. Y a veces, bajo el lema de que Dios perdona y de que Dios permite y de que Dios deja y de que por el sacrificio de Cristo nosotros podemos vivir la vida que queremos y no vamos a tener ningún tipo de condena, esto nos pone en el peligro de que la ira de Dios venga sobre nuestras vidas. Porque algo que la Biblia nos advierte es que Dios no tomará por inocente al culpable. O sea, si nosotros entendemos algo y con liviandad lo seguimos haciendo y no nos arrepentimos, indudablemente esto termina trayendo algún tipo de condena. Porque si la justicia humana nos cae encima, si nosotros hacemos cosas injustas, imagínense la justicia de Dios. Entonces, aquí va a decir cómo se revela, por ejemplo, la ira de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente:
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que vinieron como parte del pecado? ¿Qué recuerdan ustedes que la Biblia nos habla como consecuencia del pecado en la humanidad? Y fue expulsado del huerto de Edén. Fue expulsado. ¿Qué más sucedió? La muerte. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos agarra 2 por 3? Enfermedades. ¿Qué más? Tener que trabajar. Sí, los padecimientos de la vida El miedo. natural. Los padecimientos de la vida natural. O sea, muchas cosas vienen como consecuencia de la ira de Dios. Toda esta primera parte de la enseñanza va a parecer todo negro, pero aguanten 2 o 3 clases que la historia cambia. Pero es una realidad. Muchas veces nosotros no vamos a escuchar predicar estos capítulos de Romanos, porque justamente parece que muestran a un Dios que es totalmente distinto al Dios que nos han querido enseñar toda la vida. Dios es amor, pero también es justicia. De eso no nos tenemos que olvidar. Dios es misericordia, pero también dice la Biblia que sus juicios son justos, no son injustos. Entonces, el libro de los Romanos nos va a enseñar en este primer capítulo que la ira de Dios se revela. Y dice el versículo 18 que hemos leído, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y algo que tenemos que prestar atención en esta primera parte del versículo, que no está hablando ni en pasado ni en futuro. Esta expresión se revela, está en un presente continuo, se llama. O sea que está vigente. No se anuló. Está vigente. Esta ira de Dios se revela, o sea, está en un presente continuo. ¿Contra quién es la ira de Dios? Indudablemente, y ahí lo tienen ustedes en sus hojitas, contra toda injusticia e impiedad, cualesquiera que éstas sean. Luego va a ser al final del capítulo 1, el apóstol Pablo una lista de lo que son las injusticias y las impiedades de los hombres. Pero hay quienes... Vamos a un cachito ahí, ¿lo tienen en la hojita? El punto E. Si lo tienen ahí presente, lo leemos. Contra toda injusticia e impiedad de los hombres, cualesquiera sean. Injusticia es no hacer lo bueno. Impiedad es hacer tal vez lo bueno, pero no para la gloria de Dios. Porque hay quienes hacen lo bueno por su propio deseo, sin tener en cuenta a Dios, y Dios está en contra de todo pecado moral y ético. Vieron que está la famosa frase de la mentira blanca. Es una mentira blanca. O sea, como que se le puso el color, como que Dios no la toma en cuenta, ¿no? Esa mentira. Y cuando uno transita el día, hay muchas veces que uno no miente abiertamente, pero tampoco dice la verdad. Ahora no puedo ir. Vos sabés que justo ahora no puedo ir. ¿Y es verdad que no podés ir? ¿O no tenés ganas de ir? Mirá, te lo prestaría, pero lo iba a usar.
¿lo íbamos a usar? ¿O no lo queríamos prestar? Ahora no, porque no. Por ahí le decimos a los chicos, ¿no? Y no, es porque nosotros estamos con otra cosa en la cabeza, estamos enojados por otra cosa, o tenemos otra ocupación, y descargamos con una media verdad. La media verdad, ¿no es una mentira blanca? Una mentira piadosa. Y de esas cosas, sin querer, se nos hacen parte de la vida. Y acá dice, ¿contra quién es la ira? Contra toda injusticia e impiedad, contra toda cosa que atente contra lo que Dios ha establecido como bueno y como justo. Seguimos un cachito más adelante, porque después me quiero detener en algunas cuestiones que nos van a parecer muy interesantes. ¿Cómo es la ira de Dios? Es total e intensiva. En griego la palabra es contra o es epi, que indica enfáticamente que la ira no solo es contra, sino sobre todo pecado. En Juan 3:36 leímos recién, la ira está, o sea que reposa continuamente sobre él. ¿Por qué es así la ira de Dios? Bueno, indudablemente que Dios no nos creó para que nosotros vivamos en esta condición. ¿Cuál fue el modelo inicial de Dios? El Edén. ¿Recuerdan? Ese es el modelo inicial de Dios, donde el hombre viva en una relación constante con Él sin desobedecer las normas que Él había establecido. ¿Cuántas normas había establecido en el Edén que el hombre no podía hacer? Solo una. ¿Cuál era? No comer la manzana. De todo árbol vos podés comer. Del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no vas a poder comer. Porque el día que de él coma, serán abiertos tus ojos y bueno, todo lo que ya conocemos del texto, ¿no? Ahora, no importa qué forma tenía este fruto. Lo que importaba era el mandato que había allí. Y el tema es que el hombre desafía esta situación. Y alguien dijo en una oportunidad, si no hubiese sucedido lo de Génesis capítulo 3, nos hubiésemos ahorrado toda la Biblia y hubiésemos llegado a Jesucristo directamente, ¿no? Como que el hombre no pecaba, entonces... Sin embargo, el hombre tenía que transgredir la ley. La ley del Edén. Porque desde antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado un Salvador. Quiere decir que Dios ya sabía que el hombre no iba a poder con esto, por eso tuvo que mandarle un Salvador para poder redimir su alma. Versículos 19 en adelante dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí hay
hay algo que muchas veces pasa desapercibido, y es que toda la creación justamente va a mostrar la justicia de Dios. No solamente la justicia, sino que va a mostrar su deidad. Y dice, todo lo creado habla de Dios en una forma tan clara y concisa que el hombre, viendo esto, niega a Dios en la creación. Y Pablo les está escribiendo y les está diciendo, merecen la ira porque después de conocer a Dios, ¿qué decidió el hombre? Darle la espalda. Decidió el hombre hablando de hombre y mujer, ¿no? Decidió darle la espalda a Dios. Ahora, algunos versículos que son muy interesantes y aparecen a partir del versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué dice ahí? Fíjense a qué punto que el hombre le dé la espalda a Dios puede llevar a que Dios lo desprecie también y lo deje a su propio pensamiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes. O sea, la adoración que solo corresponde a Dios, el hombre la volcó en imágenes de madera, de yeso, de oro, de plata, de distintas cosas. Y esto realmente enciende la ira de Dios. Cuando miramos el libro de Samuel, cuando Saúl es echado del reinado, justamente uno de los pecados que va a asemejar es que la rebeldía funciona igual que la idolatría, le va a decir. O sea, Dios no aprueba, Dios no quiere este tipo de comportamiento en los hombres. Y va a decir tres cosas interesantes, versículos 24, 26 y 28. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y va a decir, versículo 28, que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el negar a Dios, Dios los puede dejar para que hagan toda clase de mal que el ser humano se le ocurra. Allí al final del capítulo va a nombrar una lista muy extensa, pero va a haber tres expresiones muy, muy importantes aquí con respecto a la ira de Dios y lo que provoca el pecado en las personas. En el versículo 24 va a decir que los ha entregado a cuerpos depravados. O sea, el tema de que hoy nos encontramos con tanta variedad de géneros, de géneros son prácticamente, que nos encontramos con tantas cosas raras con respecto a la sexualidad, no viene desde ahora. O sea, la sociedad romana era una sociedad que practicaba un montón de estas cosas que realmente eran vergonzosas. Pero esto no viene de acá. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis,
¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra? Bueno, Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades, pero en realidad fueron 5 ciudades devastadas por el juicio de Dios, por la depravación que había. Pero cuando miramos el libro de Génesis y nos vamos un poco más adelante, nos vamos a encontrar con mayores problemas con respecto al tema de la depravación. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, no está diciendo que solamente se está refiriendo a la sociedad romana del primer siglo, sino que está haciendo también referencia a cosas del Antiguo Testamento. Todas las veces que el hombre ha despreciado a Dios y no tenido en cuenta su justicia, una de las cosas que ha hecho ha sido justamente depravar su cuerpo. Fíjense en que una de las cosas que sucede más a menudo cuando alguien abandona el Evangelio comienza a tener relaciones que a Dios no le agradan. Dejan su familia, tienen sus cañitas al aire, hacen un montón de cuestiones que no son sanas, comienzan a practicar, el que no tomaba comienza a tomar, el que no fumaba comienza a fumar, el que no probaba cosas comienza a probarlas. El cuerpo comienza en toda una depravación. ¿Por qué? Porque justamente lo que antes estaba habitado por el Espíritu Santo, ahora va a estar habitado por personajes de las tinieblas. Por esto es que es tan vergonzoso y digo tan peligroso y es tan triste ver cuando alguien ha estado sirviendo a Dios, ha estado en una relación con Él y luego se ha alejado. Uno ve vidas totalmente miserables, aplastadas por el pecado, gente avejentada, arruinada, porque el pecado termina arruinando. Y justamente este versículo 24 va a decir, cuerpos depravados. Versículo 26 va a decir, emociones depravadas. La Biblia dice que cosas que antes hubiesen dicho que eran malas, ahora no les parecen tan malas. Cosas que antes le parecían buenas, ahora no le parecen tan buenas. La Biblia va a definir esto con lo siguiente. Estas mentes o estas emociones depravadas, a lo bueno van a llamar malo. Y a lo malo le van a terminar llamando bueno. No es tan malo esto. Antes yo creía que era malo, pero ahora no es tan malo. Y eso que yo creía que era tan bueno, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque justamente las emociones comienzan a cambiarse. Y esto nos puede pasar estando dentro de la iglesia. Cuando nosotros nos alejamos de Dios. Porque una cosa es que estemos presentes en cuerpo, en la iglesia, y otra cosa es que estemos en el espíritu, en la iglesia. Por eso cuando nosotros podemos distinguir que algún pensamiento extraño nos comienza a acompañar, que alguna práctica que no hacíamos nos comienza a gustar, que alguna cosa que no nos atraía ahora nos empieza a atraer, esto es para que abramos el ojo. Algo está cambiando en nuestro ADN espiritual. Si no nos gustaba y ahora nos gusta, si no nos atraía y ahora nos atrae, si nos parecía tan sano y ahora no nos parece tan sano, algo está cambiando en nuestra forma, en nuestra vida cristiana. Y va a decir más, versículo 28, los va a entregar a metas depravadas. Fíjense en cómo termina el versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados, o sea, totalmente llenos, y acaba de nombrar esta lista terrible de cosas que hacían en el primer siglo. Y a esta iglesia Pablo le está escribiendo
para darle ánimo, para sacarlo de esa situación. Imagínense ante esa sociedad y siendo una iglesia chiquita, cómo se podían sentir los cristianos en esta sociedad, donde eran muy poquitos, quizás hasta siendo todo el tiempo avergonzados por no vivir de esa forma. Y esto, hermanos, esto va a ser cada vez peor. Esto no va a mejorar. La sociedad no va a mejorar. La vida de los que nos rodean no va a mejorar. Nosotros nos lamentamos por nuestros hijos y aún por nuestros nietos, y porque la sociedad que les espera, si el Señor no viene antes, va a ser mucho peor. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo que merecen la ira de Dios? Y este versículo 32, que es el final del capítulo 1, a mí me llamó poderosamente la atención cómo termina. Porque va a decir, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, después de toda esa lista que leímos, son dignos de muerte, va a terminar diciendo este versículo 32, no solamente las hacen, sino que se complacen con la que las hacen. O sea, uno puede decir, no está bien matar, ¿no es cierto? No está bien matar. Yo he escuchado a algunos que dicen, o predican, ¿no? No está bien matar. No está bien matar porque Dios no quiere que... Pero cuando ven que en la tele matan a algún ladrón, qué bien que le ese no roba más. Ese no roba más. ¿Sí? ¿No han escuchado esto? De algún hermano. ¿Sí? Qué bien que lo mató. Listo, ese no molesta. Y a esto se está refiriendo Pablo cuando dice, si nos complacemos, o sea, si nos parece bien, agradable, cualquiera que hace alguna de estas cosas, nosotros tenemos, dice Pablo, la misma condena. O sea, fíjense a qué punto es tan serio lo que él está explicando en este capítulo 1 a los romanos, que dice, no solamente está malo esto, no solamente es detestable esto que está haciendo las personas, sino que si ustedes alguna de estas cosas les parece simpática, les parece buena, les parece... entonces ustedes son culpables de la misma manera. Cuando yo leo esto por primera vez, hace unos años atrás, me causó un shock. Porque claro, hay muchas cosas que yo no las hacía porque era cristiano. Entre comillas, ¿no? Pero decía, qué bien que lo... Qué bárbaro, más vivo. Es más vivo ese o esa. Mirá vos esa libertad que tiene. Yo no lo hago porque soy cristiano, pero si pudiera... Cuando leo esto, me doy cuenta de que estoy en la misma condena. Porque yo no lo hacía nada más. Pero casi que lo felicitaba al que lo hacía. No le dio una cachetada, pero se la merecí, bueno, ¿no? Y varias cosas en las que nosotros, sin saber, aprobamos cosas que encienden la ira de Dios. Y Pablo dice, estas mentes son reprobadas, son desaprobadas por Dios. Cuando yo leo este término de que el que se complace con estas cosas recibe la misma condena que aquel que la está haciendo, a mí me cambió un montón ciertas cosas. Porque yo en alguna oportunidad les conté algunas debilidades que tuve,
Y claro, yo no las cometía. Pero me gustaba ver cómo el otro cometía ese pecado. Y cuando leo esto digo, pero yo estoy recibiendo entonces la misma condena. Quiere decir que mi mente en algún aspecto está siendo reprobada por Dios porque no estoy pensando, o sea, no estoy mirando con ira ese pecado, sino que lo estoy mirando con aprecio a ese pecado. ¿Entienden? Entonces, el pensamiento de aquel que ha sido renovado en su mente debe ser el mismo que el de Dios, o sea, aborrecer, tener ira sobre el pecado del otro y sobre todo el mío. Si algo me causa placer, si algo me gusta, porque hay una diferencia entre que uno cometa pecado, tenga una debilidad, porque pecamos todos, y de muchas maneras, dice la Biblia, ¿no? Y por esto necesitamos a Jesucristo como abogado para que nos defienda, nos ayude, al Espíritu Santo para que nos haga arrepentir, que nos ayude en este proceso de santificación. Pero una cosa es cuando uno comete algo y siente el remordimiento, siente el peso de la culpa del pecado y se arrepiente y quizás con lágrimas diciendo no lo voy a volver a hacer y quizás lo vuelve a hacer. Pero tiene ese arrepentimiento a decir no es tan malo, no es tan feo. Y cuando uno mira esta lista de Romanos, se da cuenta de que hay muchos pecados que ni siquiera a nosotros se nos hubiesen ocurrido. Porque ahí algo que me llamó la atención, y no sé si Pablo no lo va a escribir en otra de sus cartas, dice que hay inventores de males. O sea, capacitados para crear males. Y cuando yo leí esto, digo, bueno, indudablemente la maldad no se va a terminar. Pero no tengo que ser yo parte de esa maldad. Avanzamos un cachito más y ya nos vamos al recreo. Capítulo 2. Capítulo 2 va a arrancar el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a cómo. Nosotros tenemos que leer la carta a los romanos como no separada en capítulos y versículos. Esto está unido al capítulo 1. Viene hablando de la ira de Dios y ahora le va a hablar a un grupo de personas que creían que estaban exentos de los juicios de Dios. Más adelante vamos a ver para quiénes era el mensaje. Pero le va a hablar y va a decir, nadie tiene excusa delante de Dios, sino que todos tenemos el mismo nivel de condena. Algo que tenemos que entender es que nosotros no tenemos menos condena que los que no conocen al Señor. Nosotros tenemos la misma condena. Si transgredimos las leyes de Dios, tenemos la misma condena que aquel que no conoce a Dios. En nuestro caso, va a ser peor. Justamente al que más sabe,
más se le va a demandar. O sea, más conocemos, más se nos va a demandar. Por esto es que justamente aquí va a arrancar el capítulo 2 diciendo, nadie es excusable. Todos vamos a la misma condena. Por esto los capítulos más adelante va a hablar justamente del arrepentimiento, va a hablar de otras cosas. Pero estos primeros capítulos, hasta el 3:20, justamente va a hablar de que la ira de Dios es consistente porque el hombre ha decidido alejarse justamente de sus mandatos y preceptos. Vamos a leer algunos versículos más para explicar esta cuestión. ¿Dónde quedamos? ¿En el 5? Bien, versículo 6. El 6 leímos. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmoralidad. Pero ira y enojo, inmortalidad. Vos sabés que lo leí y me volví otra vez con la vista. E inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Justamente este versículo, a partir del versículo 9 de este capítulo 2, va a explicar a quién se refería no eres inexcusable. Porque había ciertas conductas entre los judíos o entre los hebreos que creían que tenían excusa porque tenían la ley, porque recitaban la Torá, porque tenían el conocimiento de quién era Dios, porque tenían muchas cosas que los distinguían de otras naciones y pueblos. Ahora, el apóstol Pablo aquí va a decir, no importa si es judío o es gentil, la expresión griego tiene que ver con gentil, o otras versiones dicen, o si es de cualquier otra etnia, no importa, no hay nada que te excuse delante de Dios si vos vivís en contra de los preceptos de Dios. Entonces, la misma condena va a ser para el que tiene todo el conocimiento, para el que tiene todas las leyes, para el que vive según los ritos, pero no tiene su corazón con Dios, como para aquel que nunca lo conoció. Y esto va a decir en cuestión de que nosotros tenemos que vivir una vida acorde a lo que hemos conocido de Dios. Y no simplemente el conocimiento nos va a excusar delante de Dios. No sé si se entiende. No es por lo que conocemos, sino por lo que aplicamos del conocimiento, lo que nos va a hacer aceptos delante de Dios. Y acá va a aparecer algo muy interesante. Vamos a las notas que tenemos allí. Creo que es la página 2. Y dice el punto 1, el moralista es condenado en su propio juicio. Y allí se va a usar la ilustración de Natán y David. Cuento esto y ya vamos al ¿cómo es? Natán y David. ¿Recuerdan el hecho cuando David duerme con Betsabé? ¿Recuerdan ese hecho? ¿Quiénes no lo saben? No lo saben. Bien. David o los reyes salían a la guerra normalmente.
David debía salir, pero él en un momento decide no salir a la guerra. Mandó su ejército a la guerra. Y él, estando en su palacio, ve a una mujer bañándose. Entonces manda a preguntar quién era, la llama y termina durmiendo con ella. El tema es que esta mujer era mujer de Urías, uno de sus soldados más fieles, más compañero, más abnegado. El problema es que de esta relación que no debía ser, esta mujer queda embarazada. Entonces, ¿qué hace David? Lo manda a buscar a Urías de la guerra y le dice, andá y pasate unos días con tu señora. ¿Para qué? Para que durmieran y el embarazo se lo endosaban a Urías. Pero se entera David de que no. Dice, vos sabés que Urías no se fue a su casa. Dice, se quedó acá, en el patio del palacio, se quedó por acá nomás. Entonces le dice David, ¿qué pasó? Dice, que no fuiste a tu casa. Dice, no, dice, están mis compañeros peleando, parafraseando, ¿no? Mis compañeros peleando en el frente, están allá dando su vida, y yo voy a estar acá en mi casa, dice, con mi mujer, durmiendo con mi mujer. No podría hacer eso. No podría. Por eso quise quedarme acá y no ir a mi casa a dormir con ella. Entonces dice David, esto va a explotar. Esto va a explotar. O sea. Entonces le hace una carta y se la manda a Joab, creo que era el capitán del ejército de Israel, y le dice, a Urías, ahora cuando esté fuerte la batalla, déjenlo solo, para que el enemigo lo pueda matar. Entonces él iba a poder tomar a su mujer. Termina pasando esto. A Urías lo terminan matando. Entonces David la trae a Betsabé al castillo, la hace su mujer, su concubina, no sé bien, pero el resultado es que la tiene ahí con él y quedó como todo en la nada, ¿no? Después sabemos que termina naciendo la criatura, se enferma, muere. Bueno. Pero en un momento viene un profeta llamado Natán a hablar con David. Y le hace una historia. Le dice, vos sabés que había un hombre que tenía mucho ganado. Dice, pero había otro de que simplemente había criado una ovejita. Dice, y la cuidaban y la tenían ahí en su casa y era parte de la familia. Y vos sabés que el hombre rico, cuando vinieron sus amigos, en vez de matar de todo su ganado, le mató la ovejita al vecino y se la comió. Entonces David se encendió allí en una bronca. Ese hombre merece la muerte, dijo David. Entonces Natán le dice, ese hombre sos vos. Claro, ¿cómo? Sí, dice. Vos cometiste esto y esto. La única mujer que tenía Urías, vos se la fuiste a tomar, teniendo tantas para elegir. Y todavía cometiste un asesinato, porque lo hiciste matar al marido para encubrir tu pecado. Y los primeros versículos de este capítulo 2 justamente hablan del moralista. O sea, aquel que quiere aparentar que vive una vida moralmente intachable, pero el tema es que Dios conoce aún los pensamientos. Dice no solamente los pensamientos, las intenciones del corazón. Ni siquiera el pensamiento estuvo en nuestra mente, dice la Biblia, y Dios ya lo sabe. Entonces, pone este ejemplo, el estudio pone este ejemplo, porque dice, ¿cuántas veces actúan de moralista? Está hablando estos primeros versículos. Vos te creés inexcusable. Justamente le estaba dando el mensaje a los judíos. Vos te creés que no tenés excusa para que venga la ira de Dios. Sin embargo, la ira de Dios viene porque en lo que juzgás a otro,
No le dice te estás juzgando a vos mismo, te estás condenando a vos mismo. Por eso la ira de Dios, si viene sobre tu vida, está totalmente justificada. Porque vos estás juzgando en algo que estás cometiendo. Y en lo que estás cometiendo, te estás condenando. Y el primer punto aquí es justamente que el moralista es condenado, no juzgado, es condenado en el mismo juicio que hace sobre otro. Y de esto tenemos que cuidarnos siempre. Porque vieron que uno es muy rápido para acusar al otro. Hace esto, vive así, mira la familia que tiene, mira cómo se comporta, el negocio que hizo, el testimonio que tiene. Somos moralistas, casi todos, por naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos la proyección, o sea, tratamos de endosarle a otro faltas que nosotros tenemos, o muchas veces usamos el pecado del otro para tapar el pecado nuestro. Entonces, acá la condena era muy evidente. Ustedes tienen la ley, y ahora nos vamos a meter en una cuestión interesante, el capítulo 2. Ustedes tienen la ley. Y por esto que ustedes conocen y tienen, creen que tienen el derecho de juzgar a los demás. Y esto es un peligro que la iglesia ha tenido, o que los cristianos hemos tenido. Porque nos hemos auto diagnosticado con el don de poder juzgar a los que nos rodean. Porque nosotros estamos en la iglesia, porque nosotros conocemos al Señor, porque podemos distinguir entre el pecado y no pecado a veces. Esto nos ha llevado a que muchas veces juzguemos las vidas de los que nos rodean. Este es así, el otro es asá, que le hace esto, que le hace lo otro, ¿no? Y sin embargo, muchas de esas condenas vienen sobre nosotros. Por esto es que aquí lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo es nivelar. Ninguno de nosotros es libre de la ira de Dios. Ninguno de nosotros. Ni los que tienen el conocimiento, ni aquellos que nunca lo han escuchado. Ni los que se creen que cumplen todo, ni los que no cumplen nada. Todos estamos en el mismo nivel de condena. Por esto es que no nos van a salvar nuestras obras, va a explicar Pablo, sino que nos va a salvar justamente una obra de alguien que nosotros no la podíamos alcanzar. Descansamos unos minutitos, 3 minutitos, 5 minutitos, si alguno quiere ir al baño o recomponer el mate o algo, y ya seguimos. El capítulo 2, el versículo 6, va a aparecer algo que a nosotros nos va a hacer comprender algunas cuestiones que son fundamentales para nuestro crecimiento y para la solidez que nosotros podemos tener. Porque el versículo 6 dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Justamente algo que no nos va a pagar por lo que nosotros decimos. No seremos recompensados porque nosotros creemos que somos algo que no somos, ni porque creamos que hicimos cosas que no las hicimos. Aquí el apóstol Pablo le va a hablar clarito a los romanos y le va a decir, cada uno va a recibir conforme, y esas obras siendo juzgadas por Dios de acuerdo a su ley. O sea, no es ni siquiera mi contemplación o lo que yo quiero que se escoja de lo que yo haga, sino que mi obra va a ser juzgada con respecto a la ley de Dios. Entonces con esto es lo que estaba haciendo, es diciendo, no importa si vos sos judío, no importa si vos sos gentil, versículo 11 va a decir, porque no hay acepción de personas para con Dios.
Indudablemente, lo va a decir en el versículo 9, lo va a decir en el versículo 10 de este capítulo 2, primero es para el judío. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley, porque ellos conocían de primera mano lo que Dios quería, porque a ellos les había sido entregado esto. Pero también va a ser para aquel que es gentil o para aquel que no pertenece al pueblo judío. Y acá va a aparecer algo interesante. ¿Cuántos de los que están acá? Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ustedes tienen la duda de que han muerto sin conocer nunca del Evangelio. Yo hasta mi abuelo, mis abuelos eran creyentes, mis bisabuelos creo que no escucharon, de mis tartarabuelos no tengo ninguna referencia. Entonces, yo escuché durante muchos años que aquellos que no escucharon el Evangelio ya estaban como condenados. Entonces, durante muchos años yo me preocupé, pues digo, qué injusto, porque tal vez vivieron en el campo, tal vez vivieron en algún pueblo que nadie llegó con el mensaje del Evangelio, qué injusto porque tal vez no venían de familias ni siquiera religiosas, no había nada, entonces en alguna provincia, perdido en algún lugar, en algún pueblo chico, qué injusto, no tuvieron la oportunidad de escuchar de Jesús y se perdieron mis antepasados. Hasta que llego a este párrafo, que quiero que leamos juntos. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando leo esto, yo me sorprendí, porque acá me apareció una luz de esperanza. Dice Pablo, para los que conocieron la ley y vivieron conociendo la ley, por la ley van a ser juzgados. Pero los que no tuvieron acceso a la ley, no pueden ser juzgados por la ley, porque esto sería injusto. Que vos seas condenado por algo que no sabés que está mal, estaría mal que seas condenado. ¿Están de acuerdo o no? Como si vos vas a otro país donde no conoces las leyes y cometes una infracción. Por ejemplo, qué sé yo, vas a Inglaterra y manejas como manejas acá. Entonces una infracción y decís, yo No sabía. no sabía. Ahora, claro, probablemente mis bisabuelos y mis tatarabuelos no escucharon nunca de Jesús. Entonces, Dios sería injusto si no tuvieron la oportunidad de escuchar, de condenarlos. Por lo menos lo veía de esta forma, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo va a explicar esto y dice, los que sin ley han vivido, van a ser juzgados por la ley escrita en sus corazones. Ah, la flauta. ¿Cómo es esto? Dice, van a ser juzgados. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente, de la conciencia. Nosotros tenemos lo que se denomina conciencia moral. Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, los que sin ley han vivido van a ser juzgados por la ley escrita, dice, en sus corazones. ¿Cómo entró la ley en el corazón?
¿cómo entendieron estas personas lo que a Dios le agradaba o lo que a Dios no le agradaba? Justamente por esta conciencia moral. Todos nosotros, y aún nuestros hijos o nuestros nietos o lo que tengamos chiquito, saben cuando están haciendo algo mal. ¿Quién les puso esa culpa teniendo 1 año, 2 años, 3 años, tan chiquito que parece que no tienen conciencia? ¿Quién les puso la culpa de lo malo que están haciendo? Si no saben ni hablar y vos les preguntás si agarraron algo y te dicen que no. Ya hay puesto en el ser humano una conciencia que le ayuda a distinguir lo que está bien y lo que está mal. No la letra chica, ¿sí? No lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura, pero sí el trazo grueso de Dios está en el corazón de las personas, en sus razonamientos. ¿Y por qué? ¿Dónde podemos justificar esto? Fíjense, versículo 15, perdón, el 14. Cuando los gentiles, fíjense, acá la expresión la tienen que leer como los de cualquier etnia, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, ¿cómo van a hacer por naturaleza si no tienen la ley escrita? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Dónde se va a basar esto? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y acá dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, en aquel día nosotros nos vamos a sorprender de que tal vez haya personas que nunca escucharon de Jesús e igual se salven. Porque Pablo está explicando acá, dice, en aquel día del gran juicio del trono blanco, sus conciencias, por la ley escrita en sus corazones, les pueden acusar o les pueden defender. No van a poder decir, porque su conciencia va a actuar, en consecuencia les va a decir, no, esto vos sabías que estaba mal y lo hiciste igual. Pero no me vio nadie, pero tu conciencia te va a acusar. O tu conciencia, tu razonamiento te va a defender. Cuando yo leí esto, a mí me sorprendió. Pues digo, entonces hay esperanza para mis antes pasados que no escucharon de Jesús. Porque si Dios plantó en sus mentes la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿es también parte de Jesús o no? Jesús vino y dio su vida por nosotros. Pero ¿qué pasó con todos esos pueblos antes de Jesús que no escucharon de él? Porque Israel tenía el compromiso de enseñar, justamente Isaías va a decir esto, que Dios dijo de Israel, este pueblo he creado para mí y es para que publique mis alabanzas, capítulo 45 creo que es de Isaías, y no lo hicieron. ¿Y qué pasó con toda esa gente? Y Pablo dice, en aquel día cuando los secretos de los hombres sean revelados, sus conciencias y su razonamiento les acusarán o les defenderán delante de Dios. Imagínense a los que han vivido sin ley, dice, sin la ley van a ser juzgados. A los que vivieron sin ley, o sea, a los que no conocieron el Evangelio, estos van a ser juzgados según sus conciencias y sus razonamientos. Pero nosotros, que conocemos la Escritura, vamos a ser juzgados por todo lo que comprendemos en la Escritura. Por eso capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 va a hablar de que la ira de Dios con respecto a la maldad y con respecto al hombre que hace la maldad está totalmente justificada. Porque alguien que hizo con perfección todo, el hombre se encargó de ir depravando y de ir estropeando todo lo que Dios
había hecho. Terminamos con esto. Y va a decir, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los que son ignorantes, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, había cosas que justamente Pablo, que es un judío de la tribu de Benjamín, ex fariseo, estudiante de las escrituras, celoso de la ley, él les está hablando a sus coterráneos, a los de su mismo pueblo, y dice, muchas de las cosas que nosotros deberíamos enseñar con el ejemplo con respecto a la ley, nosotros estamos avergonzando a Dios porque lo mismo que enseñamos lo estamos cometiendo como pecado. Y esto me hizo reflexionar a mí de algunas cosas. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, que deberíamos llevar justamente la bandera del testimonio delante nuestro, que justamente nuestras espaldas fueran la mejor propaganda de Cristo, que cuando pasásemos nosotros dijeran, ese por su forma de vivir, ese por la familia que tiene, ese por la forma en que trabaja, ese por la honestidad que tiene, se nota que es un cristiano? ¿Cuántas veces la espalda nuestra no tiene la propaganda de Cristo? Y esto mismo le estaba haciendo resaltar el apóstol Pablo a los hebreos. Les dice, vos que tenés toda la ley, ustedes que tienen todos los preceptos, ustedes que saben cómo hay que hacer todas las cosas, en esa pregunta que le dice, hurtas, adulteras, haces sacrilegio, le estaba diciendo, ustedes lo están haciendo. Pablo los está acusando. Ustedes lo están haciendo. Y con esto, y termina justamente este versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Terminamos leyendo los últimos versículos del capítulo 2, así no nos queda descolgado. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. La verdad que cuando leemos estos capítulos de Pablo te hace reflexionar. Porque acá está enfrentando justamente el centro de lo que se tenía que vivir en la ley. Y le está diciendo, otros que no tienen los preceptos y que en la carne, en su cuerpo, no llevan ninguna marca de nada, no transgreden como están transgrediendo ustedes. Y esto es un desafío para nosotros. Nosotros tomemos ahora
el lugar de los judíos, los que Pablo está hablando. Nosotros que somos cristianos, y todas estas cosas para nosotros, este desafío. Y había tres cosas a las que los judíos apelaban para defenderse en un juicio, y una era la ley. El estudio de la ley equivale no solamente a saberla, sino a cumplir los mandamientos. Esto va a decir el Talmud. Va a ser el cumplimiento, no simplemente el conocimiento. La circuncisión, los judíos decían, Abraham está a la puerta del infierno y no permite que ningún circuncidado entre. Fíjense, ¿no? Parte de la creencia que tenían. Y la tercera defensa a la que apelaban era la raza. Justamente consideraban que por ser simiente de Abraham, por nacimiento, esto les daba más que derechos para poder agarrarse de la salvación. El Señor nos ayude para que no sea ni el título de evangélico, ni el haber nacido en un hogar cristiano, ni el vivir sirviendo, ni el tener dones, sino que lo que nos pueda mantener aferrados justamente reconocer el sacrificio de Cristo y tratar de que todo lo que vamos entendiendo, esto va a decir el capítulo 2 que estábamos leyendo, no son los oidores. Y fíjense que todo el tiempo, y esto sí llevémoslo en el corazón, todo el tiempo Pablo, y en el capítulo 2 va a ser mucho más conciso, va a hablar a la persona. O sea, acá, cuando leemos el capítulo 2, nos está hablando directamente a nosotros. Y nos está diciendo que nosotros nos analicemos, que hagamos una radiografía de nuestra vida espiritual y no miremos la vida de nadie. Tú, esta expresión ahí podemos poner el nombre nuestro. Walter, vos que te crees inexcusable, vos que te crees que no tenés nada para avergonzarte, vos que te crees que lo haces todo bien, bueno, acá hay una serie de cosas que tenés que rever en tu vida. Sí, pero Coto tal cosa, y ni hablar de Nancy, porque Nancy también ya hemos sabido algunas cosas. No, para vos. Esto es para vos, Walter. No mires a nadie, porque si no, te vas a llevar la condena. No importa que hayas nacido en un hogar cristiano, no importa que sirvas tanto años al Señor, no importa que conozcas lo que conozcas, vos tenés que aprender que cada uno será pagado de acuerdo a sus obras, de que Dios no hace acepción de persona y que te va a terminar acusando o defendiendo tu conciencia. Amén. Bien, hermanos, con esto terminamos por hoy. Vamos a ver si la semana que viene podemos llegar a terminar por lo menos el capítulo hasta el 3:20.